Tercera parte. Breve reseña histórica del rito sacramental del orden. Los ritos que regulan la administración de este sacramento en todos sus grados se encuentran en el Pontificale Romanum, un libro que contiene todos los ritos y ceremonias que normalmente están reservadas a los obispos. Su publicación, a exigencia del Concilio de Trento, fue obra de Clemente VIII en 1596. ¿Qué era de él anteriormente? La primera referencia que encontramos del pontifical como tal es de alrededor del año 950. Antes de esa época, sin embargo, existían ritos de ordenación, los que pueden ser encontrados en varias colecciones y bajo diferentes títulos. Pero es incontestable que desde los tiempos apostólicos existían ritos de ordenación. Se los encuentra dispersos en las obras de los padres, en especial en Tertuliano, San Cipriano, San Ambrosio y San Agustín. Una de las primeras de estas colecciones que se poseen de estos ritos aún existentes es conocida con el nombre de Tradición Apostólica, y es la que compiló en Roma hacia el 217 el antipapa cismático Hipólito, siendo esencialmente de esta fuente que Pablo VI sacó el nuevo rito posconciliar de ordenación episcopal. Vienen a continuación los tres principales sacramentarios de la Iglesia romana, llamados el leonino, del Papa San León, de 461, el gelasiano, del Papa San Gelasio, 496, y el gregoriano, del Papa San Gregorio Magno, del año 604. Estas colecciones de ceremonias incluyen ritos de ordenación. La última fue revisada e introducida en el Imperio Carolingio durante el siglo VIII. Más tarde fue nuevamente revisada y se convirtió en el pontifical, título que data del año 954 aproximadamente y que se ha conservado desde entonces. En el siglo XIII, Guillaume Durand, un célebre canonista, revisó una vez más el texto y a su vez fue la base del primer pontifical impreso, publicado en 1485 por el Papa Inocencio VIII. Con el advenimiento de la imprenta se hizo posible una mayor uniformidad a lo largo y lo ancho de la cristiandad, recomendado entonces este Papa formalmente el uso de este texto a todas las iglesias en comunión con Roma, con exclusión de cualquier otro. Ahora bien, el rito de ordenación publicado bajo el nombre de San León no fue verdaderamente una creación de este Papa, aunque se encontrara en su sacramentario. Este no hizo más que codificar la práctica de la Iglesia tal como él la había encontrado en su entrenamiento. Se puede afirmar que desde la muerte de este Papa, San León, en el 461, hasta la reforma de Pablo VI, no se ha aportado en la Iglesia de Occidente ningún cambio importante al rito de las ordenaciones. Los aspectos esenciales de los ritos de ordenación. En el sexto capítulo de los Actos, los discípulos, con el mandato de los apóstoles, escogieron 7 diáconos. Estos fueron llevados ante los apóstoles y ellos rogando impusieron las manos sobre ellos. Los dos elementos discernibles en esta única descripción del rito apostólico, esto es el signo exterior de imponer las manos y la recitación de una oración, forma la sustancia del rito de ordenación. Sin entrar en detalles acerca de los ritos en sí mismos, se puede deducir que antes del siglo XII los escritores litúrgicos no se preocuparon en determinar en qué momento preciso era conferido el poder del orden, ni qué términos exactos eran necesarios para la validez del rito. Ellos estaban animados con el principio de mantener intacto todo lo que les había sido transmitido por los antiguos, aunque a veces no dudaban en elaborar ritos adicionales con adiciones apropiadas para hacer más elaborada y más explícita esta herencia. Todos distinguían lo esencial del rito de lo que era puramente ceremonial. Sin duda, todos estaban de acuerdo en decir que el conjunto del rito debidamente realizado confería el sacerdocio. Pero basta leer sus explicaciones acerca del simbolismo de las diferentes partes para convencerse que al respecto de la parte esencial del rito,
Ellos tenían opiniones diferentes. Así unos pensaban que el sacramento era conferido por la imposición de manos sobre la cabeza del ordenado, mientras otros consideraban que ocurría cuando el obispo le ungía las manos, y otros en el momento de la porrección o tradición de los instrumentos, cuando le entregaba la paterna y el cáliz. Como se ha señalado anteriormente, fue Guillermo de Auxerre o San Alberto Magno, en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, los que introdujeron la terminología aristotélica de materia y forma, al tratar de esta cuestión, un patrón seguido por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y por todos los autores posteriores que han escrito sobre esta cuestión. Aunque adoptada por todos, esta terminología no suprimió las divergencias, pues todavía estos tenían diferentes opiniones acerca de qué era exactamente la materia y la forma, y en esta cuáles eran las palabras esenciales para la validez del rito. Debe subrayarse, sin embargo, que ellos aceptaron sin cuestionar los ritos tradicionales de la Iglesia transmitidos desde tiempo inmemorial. Ellos también sabían que estos ritos en el curso de los siglos, como la misma misa, habían sufrido ciertos cambios en forma de adiciones apropiadas, pero no supresiones. Así, por ejemplo, el toque ligero en las espaldas del ordenado con las escrituras por el diácono no habría podido practicarse antes de ser escritas estas, varios años después de la institución de los primeros diáconos. Del mismo modo, para la tradición de los instrumentos se piensa que se añadió al rito algún tiempo después del siglo IV, pues no es mencionada en ningún ritual compuesto antes del año 900. De todo esto se deduce que en su parte esencial, que se llama en adelante la materia y la forma y materia esenciales del sacramento del orden permanecieron sin cambios desde el tiempo de los apóstoles que ordenaron a los primeros diáconos y sacerdotes. Las adiciones apropiadas, añadidas por la tradición para explicitar mejor la significación del rito, no han podido afectar a su validez como lo puede la supresión de una parte explícita. En esto todos teólogos, canonistas y liturgistas de la Iglesia estaban de acuerdo. La sustancia de una forma sacramental. Mientras que todos los sacramentos fueron establecidos por Cristo, las palabras exactas a usar en algunos fueron especificadas en detalle, in specie, para usar el término teológico, y otros in genera o en una forma genérica. Aquellos determinados in specie son el bautismo y la Santa Eucaristía. Los 5 restantes, que incluyen el orden sagrado, no fueron dados in genera. La Iglesia, libre para determinar las palabras, mantuvo su naturaleza substancial, tal como fue especificada por Cristo o los apóstoles. El término substancia no debe repeler. La sustancia de una cosa es lo que la constituye independientemente de los accesorios o cosas accidentales que la rodean. La sustancia de todo sacramento es su realidad, es decir, la gracia propia de cada uno como ella es significada, como se produce en ella el efecto, no siendo producida la gracia sacramental por el signo que se le representa. Se puede decir que la sustancia de una forma sacramental es su significado. Solo el hombre Dios pudo instituir los sacramentos, porque solo Él puede dar a los ritos sensibles el poder de producir gracia sobrenatural. En todo sacramento es necesario distinguir el significado, es decir, su gracia propia, la que el Señor quiso comunicar, y por medio de este signo sensible y el signo mismo, que está compuesto de materia y forma, de cosas y palabras, que expresa la gracia que Él produce. La composición física del sacramento, dice Juan de Santo Tomás, puede ser considerada también como comprendiendo el significado que cae sobre el todo, compuesto de cosas y de palabras, de modo que los dos componentes extremos son, por una parte, las cosas y las palabras, por otra, el significado. El significado, recuerda León XIII, se encuentra en todo el rito esencial, es decir, en la materia y la forma, pero pertenece especialmente a la forma, porque la materia es una parte indeterminada en sí misma y la forma es la que la determina.
Todos los sacramentos de la nueva ley fueron pues instituidos por Cristo. Algunos de entre ellos fueron determinados por Él no solamente en cuanto al significado, sino también en cuanto al signo mismo, compuesto de materia y forma, así el bautismo. Otros signos sacramentales los determinó en cuanto al significado solamente, dejando a su Iglesia y al poder jurisdiccional infaliblemente asistido la facultad de enseñar más particularmente, según las necesidades de tiempo y lugar, la materia y la forma del signo. Por lo tanto, la Iglesia, que tiene el poder de designar la materia y la forma de algunos sacramentos, es decir, su signo, tiene el poder de cambiar algunas de las palabras de la fórmula, pero lo puede hacer con la condición formal de que el cambio no altere el significado del rito que la forma se supone que expresa. Las palabras que poseen el significado substancial son llamadas esenciales, como establece el Concilio de Trento. La Iglesia ha tenido siempre en la administración de los sacramentos, sin violar su sustancia, salva illorum substancia, el poder de determinar o modificar lo que juzgue más conveniente para el beneficio espiritual de aquellos que los reciben o al respecto de los sacramentos mismos, según la variedad de circunstancias de tiempo y lugar. Sesión 21, Canon 2. Santo Tomás de Aquino nos da la razón de esta condición. Si alguna parte substancial de la fórmula sacramental es suprimida, el sentido esencial de las palabras es destruido y consecuentemente el sacramento se vuelve inválido. Suma Teológica, parte tercera, cuestión 60, artículo 8. Este principio es absoluto y en nuestro estudio sobre los sacramentos posconciliares debe ser tenido en cuenta para apreciar la validez de los sacramentos administrados según los ritos reformados por Pablo VI. El Concilio de Florencia y la Carta a los Armenios. El primer pronunciamiento semioficial de la Iglesia en la cuestión de la forma necesaria se puede encontrar en el decreto para los armenios promulgado en 1439. El sexto sacramento es el del orden. Su materia es aquella por la cual se confiere el orden, por lo tanto el sacerdocio es conferido por medio de la entrega de un cáliz con vino y una paterna con el pan. La forma del sacerdocio es como sigue. Recibe el poder de ofrecer el sacrificio en la Iglesia por los vivos y por los muertos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Denzinger 701. Esta declaración refleja la opinión de Santo Tomás de Aquino y la práctica común de la Iglesia romana y armenia. Sin embargo, ella no ha sido considerada por todos como definitiva para la Iglesia universal. Por una parte, los griegos, cuyas ordenaciones han sido consideradas siempre como válidas, no practican la tradición de los instrumentos, es decir, la entrega del cáliz y la paterna al ordenado. Por otra, estudios históricos demuestran que esta práctica fue introducida algo después del siglo IV. Es por esto que los padres del concilio dejaron la cuestión abierta y deliberadamente evitaron definir tanto la materia como la forma de este sacramento. Esta cuestión fue regulada mucho más tarde por el Papa Pío XII. Eventos durante la Reforma. Lutero y sus sucesores negaron claramente que la misa fuera en algún sentido un sacrificio inmolativo y, entre otras cosas, propiciatorio por los vivos y por los difuntos. Su celebración no exigía, pues, la acción de un sacerdote. En consecuencia, los protestantes niegan tanto el sacramento del orden como los sacramentos que dependen de él. Ellos solo aceptan como tales el bautismo y el matrimonio. Sin embargo, los reformadores se enfrentaron a un serio problema, ya que los laicos se resistían a aceptar como líderes religiosos a individuos que no estuvieran consagrados de alguna manera y en quienes ellos no vieron el carácter sacerdotal del sacerdote que les era familiar. Entonces, para engañar mejor a los simples, los nuevos doctores crearon nuevos ritos, a los que ingeniaron dar la más posibles apariencia de los antiguos, pero introduciendo en ellos su nueva y herética teología que niega el carácter sacerdotal del sacerdote y revistiéndolos de formas exteriores familiares al pueblo. Para conseguir sus fines hicieron desaparecer todo lo que en el rito podía especificar la gracia,
y los poderes del sacerdote católico y cambiaron así su significación. Reformado, este no producía ya su efecto. En esencia, ellos hicieron esto al cambiar la forma del sacramento y al suprimir algunas declaraciones de los ritos acompañantes, lo que los teólogos llaman la significatio ex adjunctis, que especificaban poderes y gracias especiales como los que pertenecen al sacerdocio o al episcopado católico. En Inglaterra, Cranmer, fuertemente influenciado por Lutero y Calvino, fue el autor de los cambios operados durante los reinados de Enrique VIII y Eduardo VI. Así nació el ritual anglicano. Durante este período, innumerables presbíteros y obispos fueron ordenados con ritos pensados para hacer desaparecer el significado católico de las funciones del sacerdote. Poco después de esta primera apostasía del reino inglés, la verdadera fe fue restablecida bajo el reino de María Tudor, la católica. Casi de inmediato surgió el problema de la validez de esas ordenaciones cranmerianas que se planteó a Roma. Para estudiar esta cuestión, el Papa Julio III envió al lugar como legado a Latere al cardenal inglés Reginald Polo. En su carta del 8 de marzo de 1554 al legado apostólico, Julio III distinguía formalmente los que elevados regularmente y según el rito debían ser mantenidos en sus órdenes y los que no elevados a las órdenes sagradas podían ser elevados si eran dignos y aptos. Se ve ahí clara y expresamente indicado cómo existían en realidad dos categorías. Por un lado, los que habían recibido correctamente las órdenes sagradas, sea antes del cisma de Enrique, sea posteriormente, de ministros ligados al error o al cisma, pero según el rito católico acostumbrado. Por otro lado, los que ordenados según el rito de Eduardo podían en consecuencia ser elevados, puesto que habían recibido una ordenación inválida. Cita de Apostolique Cure del Papa León XIII. En febrero de 1555, el rey Felipe y la reina María enviaron una nueva embajada a Roma con misión de instruir en detalle al soberano pontífice de la situación religiosa en Inglaterra. El 20 de junio del mismo año, Paulo IV, bajo el sello pontificio, publicaba la carta Preclara Carissimi, en la que se lee las prescripciones siguientes al respecto de las ordenaciones. Los que han sido elevados a las órdenes sagradas por un obispo no ordenado regularmente y según el rito, tienen que recibir de nuevo las mismas órdenes. ¿Cuáles eran estos obispos no ordenados regularmente y según el rito? Eran los que habían sido elevados al episcopado sin que fuera observada la forma habitual, la que expresa la intención de la Iglesia. Por tanto, cualquiera que hubiera sido ordenado obispo, pero no rite erecte ordinatus, ordenado apropiada y correctamente, debía ser ordenado de nuevo. Como después de esta respuesta, algunos se preguntaban todavía qué obispos podían ser considerados como ordenados regularmente y según el rito en la intención del pontífice, este publicó el 30 de octubre, para clarificar la anterior declaración, una segunda carta en forma de breve titulado Regimini Universalis, en el que declaró: para poner término a estas dudas y tranquilizar la conciencia de los que han sido elevados a las órdenes durante el cisma, exponiendo más claramente el pensamiento y la intención de nuestra primera carta, nos declaramos que sólo los obispos y arzobispos no ordenados y consagrados según la fórmula de la Iglesia no pueden ser considerados como ordenados regularmente y según el rito. En adelante la intención del pontífice estaba clara. Para ser correcta y debidamente ordenados era necesario y bastaba que se hubiera utilizado la forma acostumbrada por la Iglesia. El hecho de que el sacramento hubiera sido conferido por cismáticos o heréticos no lo invalidaba mientras fuera el rito tradicional de la Iglesia. No es más que en caso de duda respecto del rito utilizado que según la práctica tradicional de la Iglesia se requiere una reordinación condicional. Si el Papa había claramente recordado la necesidad de la forma católica para la validez del sacramento del orden, no había solucionado la cuestión que nos interesa aquí. ¿Cuáles son la forma y la materia correctas de este sacramento? En este periodo el número de sectas protestantes crecía a pasos agigantados y con ellas se había multiplicado el número de ritos que contenían toda clase de cambios. Los teólogos de ese periodo estaban preocupados sobre todo en saber si el rito de la Iglesia había sido bien utilizado por el consagrador, si lo había sido integralmente y con la intención querida por ella.
Para agravar la confusión, la Iglesia anglicana tomó más tarde un giro conservador. Después del reinado de la reina Isabel, los puritanos, con sus actitudes fuertemente antisacramentales, lograron un control creciente. Pero en 1662, bajo el arzobispo Laud, hubo una reacción en la dirección opuesta que acabó en la creación de una High Church Anglican, alta iglesia anglicana, partido que romanizó gran parte de la liturgia anglicana, aunque retenía obstinadamente sus principios reformistas. Se añadieron palabras a las formas consagratorias del orden para acercarlo a la práctica católica. Específicamente, los términos sacerdote y obispo fueron introducidos en sus fórmulas con las que se pretendía proclamar que el cuerpo anglicano era, como la iglesia griega, separado pero ortodoxo. Al nacer la teoría de las ramas, ellos reclamaron el estatus de iglesia hermana. Al margen de las palabras usadas, la adhesión a la teología protestante, los anglicanos aún se adhieren a los 39 artículos que niegan la naturaleza sacrificial de la misa y por tanto la naturaleza intrínseca del sacerdocio católico, deja estos ritos al menos con un defecto de intención. Para completar, la forma del ordinal eduardiano es: para el sacerdocio anglicano, recibe el Espíritu Santo, aquellos pecados que tú perdones serán perdonados, y aquellos pecados que tú retengas serán retenidos. Y sé tú un fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue alterada en 1662. Dice: recibe el Espíritu Santo para el oficio y trabajo de un sacerdote en la iglesia de Dios, ahora encomendando a ti por la imposición de manos. Aquellos pecados que tú perdones serán perdonados, aquellos pecados que tú retengas serán retenidos, etc. Para el episcopado, recibe el Espíritu Santo y recuerda que tú transmites la gracia de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino el poder de alabanza y soberanía. Esta fue alterada en 1662. Recibe el Espíritu Santo para el oficio y trabajo de obispo de la Iglesia de Dios, ahora encomendado a ti por la imposición de manos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y recuerda, etc. Y así el debate continúa sobre cuál es la forma y materia apropiadas y cuáles constituyen las palabras esenciales que se requieren para conferir el carácter sacerdotal y o episcopal en los ordenados. Un sacramento debe ser por definición un signo externo de gracia interior instituido por Cristo para nuestra santificación. Catecismo del Concilio de Trento. Como declaró León XIII en su Apostolicae Cure, es sabido que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles y eficientes de gracia invisible, deben significar la gracia que ellos producen y producir la gracia que ellos significan, aunque la significación se encuentra en el rito esencial, es decir, en la materia y la forma. Ella, sin embargo, pertenece principalmente a la forma, ya que la materia es la parte que no está determinada por sí misma, sino lo que está por la forma. Para ilustrar esto, en el bautismo, la materia es el agua que se vierte, y la forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La forma es, pues, de primordial importancia, y de ella nos ocuparemos principalmente en lo sucesivo. La obra del padre Jean Morin. A mediados del siglo XVII, como resultado de la imprenta y del aumento de los viajes internacionales, los eruditos se familiarizaron con los ritos de ordenación en uso en el mundo. En 1665, Jean Morin, un teólogo católico francés, publicó un trabajo en el cual expone una gran colección de ritos de ordenación, tanto de la Iglesia occidental como de la oriental, partiendo del principio de que todos los ritos válidos debían poseer una materia y forma comunes. Él saca la conclusión de que se requería para la materia la imposición de manos y para la forma la especificación de la función conferida por el sacramento. Para decirlo con sus palabras, que los protestantes busquen en todos los rituales católicos, no solo de Occidente, sino también de Oriente, ellos no encontrarán ninguna forma de consagración de obispos o de sacerdotes que no contengan la palabra obispo o sacerdote en ella, o algunas otras que expresen la autoridad particular, el poder de un obispo o de un sacerdote distinto de todos los demás grados de las órdenes sagradas.
Esta evidentemente no era más que una opinión privada y los teólogos continuaron debatiendo la cuestión de si era suficiente que la función conferida fuera mencionada en las otras partes del rito. El llamado principio de la significatio ex adjuncti, el significado de las otras partes del rito. Además, las sectas protestantes que al principio habían abolido, como ya se ha mencionado, la palabra sacerdote como si fuera la peste, prefiriendo presbítero, que significa anciano, comenzaron a reintroducir la palabra sacerdote en el texto de sus ritos, pero entendiéndola no en el sentido católico del que es ordenado para ofrecer un verdadero sacrificio propiciatorio, sino en el sentido de un simple laico para predicar la palabra de Dios. De forma similar se reintrodujo la palabra obispo, pero entendida en un sentido puramente jurídico y a menudo traducida como inspector. Esta cuestión particular, o sea, la necesidad de mencionar la función en la forma, fue al parecer regulada por León XIII en la Apostolicae Curae. En efecto, el Papa reprocha a la forma anglicana de antes de 1662 el no especificar esta función y a la de después de 1662 el no utilizar las palabras sacerdote y obispo en el sentido católico. La definición de Pío XII. El trabajo del padre Jean Morin obligó a los teólogos católicos a cambiar las objeciones que hacían a los ritos de ordenación protestantes. Dos cosas se llegan a aclarar. Primero, el hecho de que ellos no tengan la tradición de los instrumentos no puede ser considerado como una causa de invalidez. Y segundo, las palabras recibe el Espíritu Santo que los anglicanos utilizan en sus ordenaciones episcopales y por medio de las cuales ellos pretenden que se transfiere el poder sacramental no eran utilizadas universalmente, no pudiendo ser consideradas por tanto como la forma esencial del rito. Esta sentencia es puesta de relieve en una referencia posterior. El debate sobre la cuestión de la forma continuó hasta el 30 de noviembre de 1947, día en el que Pío XII publicó la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, en la que determinó de manera definitiva la cuestión de la materia y la forma del sacramento del orden. A propósito de la forma sacramental, hemos recordado que Cristo había dejado a su Iglesia la facultad de determinar más particularmente, según las necesidades de tiempo y lugar, la materia y la forma de ciertos signos sacramentales. El significado del sacramento del orden, que no puede ser cambiado, ha permanecido constante en la Iglesia. Ella siempre ha manifestado la transmisión de poderes cultuales. Por el contrario, el signo por el cual él se expresa ha cambiado en Occidente. A la imposición de las manos se ha sustituido la tradición de los instrumentos. Pero nada impedía a la Iglesia revalorizar el rito de la imposición de las manos. Es lo que ella hizo el 30 de noviembre de 1947 por la Constitución Apostólica de Pío XII. Desde el principio de este documento, el Papa explica la razón de su intervención. Abro cita. Pero en lo que concierne al sacramento del orden, del cual se trata aquí, a pesar de su unidad y su identidad que ningún católico ha podido poner en duda, ha sucedido en el curso de las edades, según la diversidad de tiempo y lugares, que se han añadido diferentes ritos a su administración. Nadie ignora que la Iglesia romana ha tenido siempre por válidas las ordenaciones hechas en el rito griego sin la tradición de los instrumentos. Tampoco el Concilio de Florencia, donde se concertó la unión de los griegos con la Iglesia romana, les impuso cambiar el rito de ordenación ni de insertar la tradición de los instrumentos. Lo que es más, la Iglesia quiso que incluso en Roma los griegos fueran ordenados según su propio rito. De ahí se sigue que incluso en el pensamiento del Concilio de Florencia no se requiere la tradición de los instrumentos por voluntad de nuestro Señor Jesucristo para la sustancia y para la validez de este sacramento. Si durante un tiempo ha sido necesario incluso para la validez por voluntad y precepto de la Iglesia, se sabe que lo que ella establece puede también cambiarlo y abrogarlo. El Papa se pronunció entonces y con la autoridad de Pedro reguló definitivamente la cuestión que hasta ese momento dividía a los teólogos. Determinó cuáles eran la materia y la forma necesarias y suficientes para la administración válida del sacramento del orden en sus 3 grados. Al decir de teólogos renombrados como Gervais y Félix Capello, tal documento posee todas las características de una definición infalible. Según el padre Blich,
Su propósito no era especulativo, sino práctico. El Papa se propuso, respecto al pasado, poner fin a toda discusión concerniente a la materia y la forma de las órdenes sagradas del diaconado, del sacerdocio y del episcopado, y respecto al porvenir. Suprimir toda disputa o controversia a su respecto. El carácter, las gracias y los poderes del sacerdocio son conferidos simultáneamente por la primera imposición de las manos y por las palabras esenciales de la oración, da quesumus. Las otras ceremonias, investidura, unción de las manos, tradición de instrumentos y segunda imposición de manos, no producen lo que ellos significan, sino que significan en detalle lo que ya ha sido producido por la materia y la forma. En este documento, tenemos que señalarlo, Pío XII no cambió nada el rito de las ordenaciones, incluso ordenó explícitamente que se continuara administrándolo como había sido hasta ese momento en la Iglesia. Nos ordenamos que todas las prescripciones del pontifical romano sean religiosamente mantenidas y observadas. Forma y palabra esenciales en la ordenación de sacerdotes. Pío XII estableció que la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales éstas son esenciales y se requieren para la validez. Abro cita. Da quesumus omnipotens pater in nos famulos tuos presbytere dignitasem, e innova in viseribus eorum spiritum sanctitate, ut acceptum a te, Deus secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exempio sue conversationis insinuent. ¿Qué quiere decir? Concede, te suplicamos, Padre Omnipotente, a estos tus siervos la dignidad del sacerdocio, renueva en ellos el espíritu de santidad para que puedan ejercer la función del segundo orden recibido de ti, oh Dios, y puedan por el ejemplo de sus vidas inculcar el modelo de una vida santa. Similarmente, en la ordenación de obispos, el mismo documento infalible declara que la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por tanto necesarias para la validez. Comple in sacerdote tuo ministeri tui sumum, et ornamentis totius glorificationis instrumentum celestis ungentur rore sanctifica. Colma a tu sacerdote con la perfección, puede traducirse también como plenitud, de tu ministerio y santifícalo con el rocío de tu bálsamo celestial a este tu siervo adornado con los ornamentos de toda belleza. Debe entenderse que Pío XII no cambió de ninguna manera el rito, de hecho enfatizó en que el rito permaneciese intacto. Al final del documento declara: nos enseñamos, declaramos y determinamos esto a toda persona, no importando qué dignidad especial pueda tener, y consecuentemente nos queremos y ordenamos esto en el pontifical romano. A nadie, por lo tanto, está permitido infringir esta constitución dada por nos, ni nadie debería atreverse a tener la audacia de contradecirla. El problema de la significatio ex adjuntis. El valor o eficacia de los sacramentos vienen de Cristo, no de la Iglesia, y Cristo quiso que ellos actuaran a la manera de agentes naturales, ex opere operato, para hablar en términos teológicos. Luego, según la mayoría de los teólogos, la teología católica enseña que si un ministro indigno o perteneciente a una secta francamente herética, pero debidamente constituido, utiliza la materia y la forma de vida con al menos la mínima intención personal necesaria, tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento que administra es válido. Ahora bien, si este fuera el caso, parecería que el resto del rito, la llamada parte ceremonial, no es esencial para la validez. Como se apuntó antes, un sacerdote que usa estos criterios en un rito católico es culpable de sacrilegio, pero el sacrilegio no necesariamente invalida el sacramento. No obstante este principio, el Papa León XIII enseñó que la forma revisada en 1662 de las órdenes anglicanas es inválida, entre otras razones porque los términos sacerdote y obispo utilizados por los anglicanos significan para ellos cosas muy diferentes de las que significan para los católicos. Esto, dice, se aclara en otras partes del rito anglicano, en las cuales se suprimió deliberadamente toda referencia a la naturaleza sacrificatoria de estas elevadas funciones.
citándole directamente: en todo el ordinal anglicano no solamente no se hace ninguna mención expresa del sacrificio, de la consagración del sacerdocio, del poder de consagrar y de ofrecer el sacrificio, sino que además los menores vestigios de estas instituciones que subsistían todavía en las oraciones del rito católico, en parte conservadas, han sido suprimidas y borradas con el cuidado señalado más arriba, Apostolicae Curae. Aquí el Papa alude a lo que se llama en la colación del sacramento del orden la significatio ex adjunctis, es decir, el significado del signo aclarado por las ceremonias que se le han añadido con este fin. Para comprender toda la importancia de esta significación, nos es preciso recordar la razón de ser de los ritos católicos. En su carta de presentación del breve examen crítico del Novus Ordo Missae, los cardenales Ottaviani y Bacci decían a Pablo VI: el Concilio de Trento, fijando definitivamente los cánones del rito de la misa, ha elevado una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera llegar a alcanzar la integridad del misterio. En los 7 sacramentos, el misterio está constituido por el hecho de que las cosas sensibles, la materia, la forma, producen realmente cosas sobrenaturales invisibles, la gracia propia de cada sacramento. El misterio de cada sacramento está contenido integralmente en la significación propia de cada signo. Todos y cada uno de estos signos sensibles fueron instituidos por el hombre Dios y confiados por él a su iglesia. Esta posee, pues, sobre cada uno de ellos un verdadero derecho de administrarlos, de explicarlos, y también uno estaría tentado de decir, sobre todo, derecho de conservarlos tal como su Señor los quiso al instruirlos. Dado el abuso que los hombres pueden hacer de las mejores cosas, la Iglesia, por fidelidad a su Señor, ha envuelto a cada uno de estos signos de un rito particular, es decir, de un conjunto de palabras, de oraciones, de gestos, de ceremonias que explican cada una a su manera un aspecto de la infinita riqueza del misterio significado. Encajado dentro del rito católico que le es propio, cada signo sacramental está preservado de toda interpretación errónea, porque, por retomar la expresión de los cardenales Ottaviani y Bacci, cada rito constituye como una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera llegar a alcanzar a la integridad del misterio. Al hacerlo celebrar con una intención diferente de la intención que tiene la Iglesia al confiarlo a sus ministros. No es preciso, sin embargo, que no hay más que simbolismo en la parte ceremonial del rito. Una noción se superpone para nosotros a la noción de símbolo, es la noción de sacramental. El nombre de sacramentales, sacramentalia, se aplica a unas ceremonias que acompañan a la administración de los sacramentos. Ellas son simbólicas, pero no son ineficaces, ya que implican una exigencia de la Iglesia, una exigencia que es un sufragio y que tiene por fin solicitar de Dios el don significado por el rito. Monseñor Batifol. En el rito del sacramento del orden, esta barrera infranqueable está constituida por la significatio ex adjunctis. Es la unción de las manos, la transmisión de los instrumentos, el desplegamiento de la casulla, todas y cada una de las ceremonias añadidas que indican la función del sacerdote católico e indicando que la principal de estas funciones es la de ofrecer el sacrificio de la misa. De todo esto se deduce claramente que ninguna de las partes ex adjunctis es esencial para la validez del sacramento, pero mientras que una positiva significatio ex adjunctis puede no ser esencial para la validez, una negativa, como por ejemplo cuando sea deliberadamente omitida toda referencia a la naturaleza sacrificial del sacerdocio. Podría aminorar el significado del rito, hacer su forma equívoca e invalidarla y el sacramento inválido. La importancia de la significatio ex adjunctis es un tema confuso hasta donde la Iglesia enseña que forma, materia, órdenes válidas e intención es todo lo que se requiere para la validez de los sacramentos. Concilio de Florencia. Obviamente un sacerdote que realice estos criterios en una indebida situación, como por ejemplo en una misa satánica, se vuelve sacrílega. Al respecto de las órdenes anglicanas, León XIII señaló la importancia de las superiores de lo que significa la gracia del sacramento, pero él no reguló, sin embargo, el problema que se planteaba a los teólogos al no indicar cuál de las ceremonias suprimidas era esencial para el significado. En The Catholic Church and Anglican Orders de Francis Clark, después de haber hecho notar que los teólogos han dado hasta 7 interpretaciones diferentes de la significatio ex adjunctis, propone la siguiente:
El significado sacramental de un rito de ordenación no está necesariamente ligado a tal o cual expresión, a tal o cual fórmula. Puede ser expresado por otras partes del rito. Estas otras partes, tomadas individualmente o todas en conjunto, pueden pues contribuir a determinar el significado sacramental de la forma, suprimiendo toda ambigüedad. Así, el enunciado de una forma de ordenación que en sí mismo no estuviera determinado podría hacerlo por lo que acompaña ex adjuntis, es decir, por las otras partes del rito, oraciones, acciones, o incluso por el significado de la ceremonia tomada en su conjunto y en el contexto religioso de la época. El término significatio ex adjuntis negativa no está sancionado por el uso teológico y es una frase de conveniencia.